Dios los bendiga, espero que estén teniendo un muy buen domingo. Como ustedes saben, es un privilegio y un honor poder estar aquí dentro en sus casitas escuchando la palabra de Dios. Y hoy seguimos en la serie que es Éxodos. En la parte 4 nos quedamos en el libro de Pedro. Pero antes de todo quiero felicitar a todas las madres. Hoy es Día de las Madres y un fuerte abrazo. Sé que usualmente hacemos un tema sobre las mamás. Y este año seguimos en lo que es el sacerdocio. Y es importante seguir en el sacerdocio porque creo que las mujeres, tanto como hombre, como dice la palabra de Dios, no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Miramos aquí claramente que nos está dejando saber la palabra de Dios que somos uno en Cristo. Entonces creo que parte de este estudio, de lo que estamos viendo, es importante porque así también las mamás saben el sacrificio que le agrada a Dios. Y es lo que vamos a estar hablando hoy. Así es que quiero felicitar a todas las madrecitas, que Dios les siga bendiciendo grandemente. Y es un día muy importante hoy, celebrando a las madres. Sin ellas no estuviéramos aquí, entonces es un gran privilegio y un honor de celebrar este día de las Madres. Espero que se les conceda todo lo que quieran en este día y que tengan un muy hermoso día hoy en Día de las Madres. Pero dicho eso, seguimos en la serie que estamos yendo a través, es en Éxodos, el libro de Éxodos, y nos hemos detenido en el libro de Pedro. Sé que no es Éxodos, pero queremos mirar la comparación del sacerdocio en el Viejo Testamento como en el Nuevo y saber qué es lo que hacía un sacerdote. Y la semana pasada estuvimos hablando de las características de un sacerdote en el Viejo Testamento y comparándolas con el Nuevo Testamento. Pero antes de todo, yo sé que estoy brincando para arriba y para abajo, quiero también dejarles saber que seguimos teniendo tiempo de oración. Cada lunes es algo impactante, algo hermoso, que podemos venir juntos y orar y levantar a la iglesia del Señor. No solamente eso, póngase a pensar, mi hermano, cuando venimos a orar, entramos en la presencia de Dios. Tenemos acceso a su presencia. Estamos ahí y cuando oramos y cuando traemos una persona a nuestra mente y se la ponemos ante Dios, traemos esa persona ante la presencia de Dios. Solo los invito, porque es algo importante, como cuerpo de Cristo necesitamos estar orando. Solo los invito, es cada lunes de 6:30 a 8 en el cuarto 205 y ahí estamos cada lunes sin falta, estando orando por la iglesia. Otra de las cosas que estamos haciendo cada miércoles de 6:30 a 8 es estudiando el libro de Filipenses y ya me lo terminamos. El hermano Ricardo está haciendo el estudio bíblico, un muy buen trabajo, y también dejarles saber, cada primer miércoles del mes estamos teniendo preguntas y respuestas, que es algo muy importante. Ponemos una pausa cada primer miércoles, del mes para responder a preguntas que tengan ustedes a través de la palabra de Dios. Y gracias a Dios tenemos ese tiempo que es cada miércoles, cada primer miércoles del mes, de cada mes, y los estudios bíblicos. Pronto terminaremos con el estudio bíblico de Filipenses y creo que vamos a entrar en otro libro y vamos a ir capítulo por capítulo y versículo por versículo. Para que no se lo pierdan, los invitamos cada miércoles de 6:30 a 8 de la noche. Dios me los bendiga y seguimos otra vez con lo que es el sacerdocio. Amén. En Éxodos. Quiero invitarlo a que vaya a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 en adelante. Pero déjeme decirle algo. El tema de hoy se llama, y seguimos con el mismo tema, el privilegio del sacerdocio. Y seguimos en el libro de Éxodos, pero estamos yendo un poquito en el libro de Pedro para mirar lo que nos dice Pedro sobre el sacerdocio, porque lo estamos comparando con el sacerdocio del Viejo Testamento. Y queríamos saber, como dijimos la semana pasada, queríamos saber qué es un sacerdote, porque muchos de nosotros queremos saber qué es un sacerdote. Y eso es importante para nosotros, saber qué es un sacerdote. Dejar saber. Y la semana pasada, déjenme repasarles rapidito lo que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada miramos que hay comenzamos con los privilegios que tenemos y luego dijimos las características del sacerdocio, que ustedes pueden ir a YouTube y regresar y ver esa parte, que es Éxodos parte 4, el privilegio del sacerdocio. Y hoy se llama igual, nomás es parte 4b. Pero esto es lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo los sacerdotes fueron elegidos por Dios,
Los sacerdotes son limpiados del pecado, estaban vestidos para el servicio, los sacerdotes fueron ungidos para el servicio, estaban preparados para el servicio, ordenados a la obediencia estaban los sacerdotes. Miramos esos puntos, miramos, debían tener un gran respeto o reverencia por la palabra de Dios. También miramos que también tenían que caminar con Dios, tenían un impacto hacia el pecador y eran los mensajeros de Dios. ¿Se acuerdan? Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Hoy vamos a mirar un poquito del sacrificio. ¿Qué hace un sacerdote ahora en este tiempo? Porque en aquel tiempo se sacrificaban animales. Ahora ya no es lo mismo. Ha cambiado por Cristo Jesús. El verdadero sacrificio es Cristo Jesús. Pero antes de todo, quiero leerles una historia porque va a impactarnos esta historia, porque va a ir al punto final cuando terminemos lo que queremos decir. Eso es lo que dice esta historia y la voy a leer para que ustedes escuchen. Es una historia tan impactante. Durante los siguientes 5 años murieron cerca de 80 millones de personas. 80 millones de personas en un periodo de 5 años. Eso sería como la desaparición de las 25 o 30 ciudades más grandes de Estados Unidos juntas. Una gran cantidad de humanidad. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, si no me equivoco. Dice esto: en el frente del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se enfrentó a Japón. Como recordarás, alrededor del 500,000 de estadounidenses dieron su vida allí después de ser atacados por Pearl Harbor, y cobraron la vida a 2 millones de japoneses. En todo el mundo, esta muerte masiva estaba más allá de la comprensión. Aproximadamente 55 millones de personas que murieron murieron eran civiles y unos 25 millones de ellos militares. Literalmente cerca de 5% de la población mundial fue sacrificada. En la Segunda Guerra Mundial hubo alrededor de 5 millones de personas que fueron tomadas prisioneras, colocadas en campos de prisión de guerra. Campos de prisión de guerra, o lo que llamaríamos campos de concentración. Los japoneses dirigieron muchos campos de concentración en el Pacífico, donde capturaron a estadounidenses y los retuvieron. Algunos de ustedes que han leído, y yo creo que sí lo han leído, miré la película, he leído la historia de Louis Zamperini, su historia de esta persona, estar en un campamento de concentración bajo japoneses. Algunos de ustedes recordarán también la historia de Herb y Ruthie Klingen, quienes quedaron atrapados en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial también. Ahora, durante la Segunda Guerra Mundial hubo un campo en particular que estaba bajo el mando de un oficial japonés llamado Konishi. Konishi tenía una reputación de ser despiadado, brutal, torturador y esencialmente asesino. Su objetivo era esencialmente quitar la vida a todos los que estaban bajo su mando. Hizo varias cosas para provocar la muerte de los que estaban en el campamento. Una de las cosas que hizo fue matar de hambre a las personas durante días y semanas hasta que estuvieron tan deslumbrantes en su hambre que comieron cualquier cosa y luego les servían arroz con cáscaras. Las cáscaras eran muy afiladas. Estamos hablando de cáscaras de conchas o conchas del mar, afiladas. Y cuando estaban hambrientos y sin herramientas para descascarar el arroz, se lo comían. Fue una sentencia de muerte, ya que con sus bordes afiladas como navajas, cortaban sus órganos. Konishi mató a los prisioneros de otras formas y estableció un día en que decidió que mataría el resto de los prisioneros que quedaban en el campo. Ese día fue el 24 de febrero de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Ese día, el 24 de febrero de 1945, había determinado que acabaría con los prisioneros restantes. Lo que no esperaba era que las tropas estadounidenses llegaran a ese mismo día
al mando del general Douglas MacArthur, liberando ese campo del 24 de febrero de ese día. Todas las vidas de los prisioneros restantes se salvaron y Kenoshi escapó con vida y desapareció en quién sabe dónde. Durante años se hizo la búsqueda para encontrarlo, porque iba a ser juzgado y ejecutado por los crímenes de guerra que cometió. Finalmente fue encontrado. Fue encontrado como jardinero en un club de golf en Manila, en las Filipinas. Fue capturado, arrestado, juzgado y ahorcado por crímenes de guerra. Sin embargo, antes de su ejecución, escuchen bien, hizo una declaración. Aquí está su declaración. Creo y amo al Señor Jesucristo. Y le dijeron, ¿cómo llegaste a conocer a Cristo? Dijo que se había sentido profundamente afectado por el testimonio de los cristianos a los que había perseguido. Fue el testimonio de aquellos cristianos en las circunstancias más espantosas y espantosas que el Señor solía traerlo a sí mismo para él. Su ahorcamiento era simplemente su puerta al cielo. No sé si te imagines que podrías vivir así en esa condición para tener ese tipo de impacto. Se puede entender el odio que tenía Kenoshi, el odio hacia los estadounidenses en particular, que básicamente estaba en guerra con su pueblo y mataban a muchos de ellos. Pero ese odio fue vencido por el testimonio de los cristianos y lo llevó a Cristo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible que seamos tan usados e incluso en esos tiempos de circunstancias para traer a alguien que era un enemigo absoluto y que odiaba a Cristo? Creo que una de las cosas que estamos viendo aquí, ¿cómo es que puede suceder esto? ¿Cómo es que una persona que odiaba tanto puede cambiar? Que no nos preguntaríamos eso nosotros también lo mismo. Y la respuesta nos la da Pedro. Y es donde vamos a estar leyendo. ¿Cómo es posible que un hombre que hizo tanto mal y que odiaba cambió su corazón? ¿Qué es lo que pasó? Vamos para Pedro. No se olviden de esa historia porque es importante. Dice esto en primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 y vamos a leer. Acercándose a él piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y preciosa, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es preciosa. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropieza en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os sostengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Versículo 13, por causa del Señor, sometaos a toda institución humana, ya sea real como su superior. 14, ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien.
porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 17. Honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios y honra al Rey. Amén. Y ahí se encuentra la respuesta, cómo este hombre encontró a Cristo Jesús. Y lo acabamos de leer, pero vamos a ir paso por paso. Vamos a orarle al Señor y que nos dirija. Padre, te pedimos hoy en esta mañana que tú nos guíes, nos fortalezcas y nos des esa sabiduría para poder entender lo que quieres hablar por medio de tu palabra, Señor. Entendimiento y sabiduría, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado otro día más para poder escuchar tu hermosa palabra y poderla poner en práctica, Señor. Te pedimos para todo el oyente que nos está escuchando hoy en este día, Señor, o que nos va a estar escuchando por medio de los días que estén viendo este video, sean impactados, sean cambiados, que esa semilla que entra en su corazón cambie la manera de vivir de ellos, tanto la de ellos como la mía, Señor, y que dé al 100 por uno. A mí ayúdame a ser fiel con tu hermosa y preciosa palabra, y todo lo que yo diga sea para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta mañana y te pedimos, abre nuestra mente y nuestro corazón para escuchar de ti, Señor Jesús. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Well, esto es impactante porque miramos la semana pasada, primero tenemos unidad con Cristo Jesús, acercándonos a Él, piedra viva, y miramos un poco de eso y dijimos que Cristo Jesús es piedra viva, es aquella piedra viva que nos da vida a nosotros también. Tenemos comunión, tenemos unidad con Cristo Jesús, tenemos unidad con Cristo Jesús, y miramos un poco de eso la semana pasada. También dijimos claramente que en Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestras vidas están escondidas con Cristo. Hablamos un poco de eso. Estamos escondidos en Cristo. También miramos que uno de los segundos puntos que miramos es tenemos comunión con Cristo o acceso a Cristo, ¿se acuerdan? Entonces es uno de los privilegios que tenemos ante Dios. Dice esto, como piedras vivas también, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdote santo. Tenemos un acceso a Cristo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está. Y es lo que queremos ver ahora, los sacrificios, porque nosotros nos preguntamos, en aquel tiempo se sacrificaban los animales, hacían lo que tenían que hacer los sacerdotes, entraban en el templo, sacrificaban a los animales y los daban como sacrificios al Señor. Pero ahora lo vamos a mirar por medio del lente de Pedro, cómo es que ahora nosotros podemos ser sacerdotes y todas esas características que miramos la otra semana, más aparte ya ahora el sacrificio. Claramente dice aquí el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 5 y 6, 5, perdón, dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Somos, dijimos la semana pasada, somos sacerdotes reales. No solamente estamos en una casa, pero estamos en un palacio. Estamos en un lugar donde vamos a gobernar con él, vamos a mirarlo eso más para adelante. Pero creo que es importante que podamos mirar esto, los sacrificios. Por medio de Cristo tenemos acceso a Él y podemos tener o podemos hacer sacrificios, es sacrificios espirituales. Y eso es importante. ¿Qué clase de sacrificios debemos de dar nosotros al Señor? La palabra de Dios dice que tenemos que dar sacrificios espirituales a Él. Y por eso quiero que volteemos y vayamos a Romanos capítulo 12, uno de los primeros que vamos a estar viendo. ¿Cuáles son los sacrificios en este tiempo? Bueno, específicamente en las Escrituras, el sacrificio de tu cuerpo, primero, el sacrificio de tu cuerpo. Y vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Miren lo que dice aquí y es impactante. Como sacerdotes debemos de dar sacrificio al Señor. Sacrificio vivo. Ahora vamos a mirar esto, lo que dice aquí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Déjenme parar ahí un momento. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos de dar sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? Nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo, nuestra mente.
nuestro corazón, todo nuestro ser hacia el Señor. Y ese es un sacrificio a Dios. Ese es un sacrificio espiritual para Dios. Y eso le agrada a Dios. Ahora, no solamente eso, pero miren lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Qué nos está dejando saber aquí? Después de darnos 11 capítulos de lo que Dios nos ha dado, quiénes somos en Cristo Jesús, dice, por toda la misericordia que les enseñé en esos 11 capítulos, toda esa gracia que les ha dado el Señor y esa misericordia, hay que entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo al Señor. Nuestra mente, nuestra boca, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo debe de ser sacrificio para Él. Debemos de mantenerlo hacia Él. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Luego dice en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de la mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está diciendo el apóstol Pablo, si nosotros nos damos como sacrificio vivo, y es una de las cosas bien importantes que debemos de hacer. Mi hermano, mi hermana, si no estamos viviendo una vida como Dios manda, no estamos dando un sacrificio vivo al Señor. Antes eran los sacrificios que daban de animales, cabras, ovejas, animales daban. Pero ya no pide eso, ya no estamos en eso. Ahora estamos que los sacrificios vivos somos nosotros. Pónganse a pensar, y esto es importante, pónganse a pensar Abraham. Abraham cuando entregó a su hijo, y si lo haya matado, haya dado un sacrificio muerto. Pero el sacrificio vivo era él, porque estaba exponiendo y dando todo lo que él tenía, su esperanza de ese hijo, porque Dios le había dicho que iba a ser una nación de su hijo. Pero él al entregar su hijo fue un sacrificio vivo, porque entregó todo al Señor. Confió todo en el Señor. En el libro de Hebreos decimos claramente que él sabía que podía resucitarlo de los muertos. Entonces miramos aquí que como sacrificio vivo, que entreguemos todo, nuestra mente, nuestro corazón, hacia el Señor, nuestro cuerpo. Y ese es uno de los sacrificios. Ese es un sacrificio vivo que Dios quiere. Ese es uno, mi hermano. El segundo sacrificio que podemos mirar es la oración. ¿No lo sabía? Los sacerdotes sacrificaban, y lo vuelvo a decir, sacrificaban animales. Pero ahora nosotros lo podemos mirar aquí en la palabra de Dios, que nosotros, nuestro sacrificio que podemos dar al Señor, una ofrenda, un sacrificio al Señor viva, es ¿qué? La oración. Mira lo que dice en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3. La oración se ve como un sacrificio ofrecido a Dios. Mira lo que dice. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar como un incenciario de oro. Con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Están escuchando? El libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo 8, versículo 3, que esas oraciones son un sacrificio sobre el altar del Señor. Nuestra oración es importante, por eso cada domingo que venimos juntos les avisamos a ustedes que cada lunes estamos orando. Ese es un sacrificio al Señor. Es un olor fragante ante la presencia de Dios. Es lo que Él le agrada. Él le agrada que demos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, las oraciones hacia Él. Y eso es importante. Miramos otro sacrificio que es la oración. Ahora, eso me impacta, me encanta, porque estamos viendo los sacrificios que Dios quiere. El tercer sacrificio que a Dios le encanta, que Dios quiere de nuestra vida, y eso lo dice la palabra de Dios, yo no lo estoy diciendo, lo estamos viendo a través de la palabra de Dios. Esos son sacrificios de un sacerdote. Usted y yo somos sacerdotes. Mi hermana, mi hermano, somos sacerdotes. La Biblia lo declara así, nos lo dice en Apocalipsis y nos lo dice Pedro, claramente que somos sacerdotes, somos piedras vivas. Pero la tercera cosa que podemos mirar que es un sacrificio que le agrada a Dios es la adoración. La adoración, cuando adoramos a Dios, cuando le cantamos a Él, le adoramos a Él con nuestros labios. Eso es algo importante, por eso cuando venimos cada domingo, adoramos primero. Y ese es un sacrificio a Dios, en adoración a Él. Cuando estés en tu casa y estés adorando, está dando un sacrificio a Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice esto, así que ofrezcáis siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Mira lo que dice,
sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Escuchan? Estamos viendo que aquí un sacrificio como sacerdote es el adorar, es el exaltar su nombre. No es nomás decir te alabo, no, 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 es decir su nombre. Es como Moisés cuando estaba en la presencia de Dios y miramos que un cántico nuevo o las personas que cantaban, miramos que, por ejemplo, los salmos declaraban el nombre de Dios, lo bueno que era, quién es Él. Entonces, cuando nosotros damos al Señor una adoración, estamos dando un sacrificio de labios. Y eso es importante. Entonces estamos viendo claramente que la palabra de Dios nos llama a que tengamos sacrificios. Primero sacrificio de nuestra mente, nuestro corazón, de nuestro cuerpo. No solamente de nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, sino también sacrificios de oración. Y ahora estamos viendo sacrificio de adoración. Y no solamente de adoración, también miramos aquí que otra de las ofrendas o otro de los sacrificios como sacerdote que podemos darle al Señor es otra de las cosas bien importantes que dice en el siguiente versículo de mismo Hebreos 13, versículo 16. Mira lo que dice este versículo. Obras justas. Ese es un sacrificio al Señor. Un sacrificio al Señor. Es un olor fragante ante el Señor. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 16, dice esto. Y de hacer bien. ¿Escucharon? De hacer bien. Quiere decir de hacer todo lo justo, todo lo bueno, todo lo que es admirable, todo lo que es bueno ante el Señor, hacerlo. Ya sea en la manera que hablemos, en la manera que pensemos, en la manera que actuemos. Eso le agrada a Dios. Él quiere que nuestra ofrenda sea justa, que sea buena, que lo que hagamos sea para la gloria y la honra. Y dice Él esto. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Miraron? Sacrificio. Como sacerdote, nuestro sacrificio no solamente es nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra oración, nuestra adoración, pero también hacer el bien. Qué impactante, hacer el bien. No solamente eso, pero miramos aquí también ayuda mutua, no olvidarnos de hacer eso. Cuando ayudamos a los demás, cuando les ofrecemos ayuda. Y uno de los ejemplos que podemos mirar es en Filipenses, y creo que vamos a estar más adelante en Filipenses los miércoles, ya se está acabando este libro. Pero miren este ejemplo tan importante que estamos viendo en Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículo 10 hasta el 20, dice esto: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Está hablando que le ayudaron en todo lo que él necesitaba, le mandaron ayuda, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo dice, hey, no estoy pidiendo dinero, no estoy pidiéndoles nada. Yo estoy acostumbrado a vivir en la pobreza y en la riqueza. Yo sé que lo que han hecho ustedes ya lo tienen en su corazón y lo están haciendo. Luego sigue diciendo esto. Sigue en el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, en todo por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer a necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino vosotros solos. Miren lo que está aconteciendo. Le dieron, compartieron con él de lo que ellos tenían, dinero o cosas. Luego versículo 16, pues a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿Miraron? Y no es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Son frutos. Luego sigue diciendo esto. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste.
olor fragante, escuchen bien, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Escucharon? Uno de los sacrificios como sacerdotes es compartir, es dar a los demás, es dar sin pedir a cambio, es ser agradecidos y dar. Y sigue diciendo en el versículo 19, mi Dios, y luego, esto es lo que dice él. ¿Y ellos cómo van a seguir adelante? Esto es lo que dice, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo dice claramente que el compartir es un sacrificio para Dios. Como sacerdotes, ese es uno. Siguiente que podemos mirar, no solamente el sacrificio de la mente, el corazón, el cuerpo, de la oración, de la adoración y de hacer obras justas sino también amor. Ese es un sacrificio al Señor le agrada. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice esto, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Escucharon? Esa es una de las cosas que a Dios le agrada cuando nosotros amamos. Es un sacrificio para el Señor. Y luego podemos mirar en la siguiente, llevar a alguien al conocimiento de la verdad. Tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que amar a las personas, tenemos que hacer lo que Dios nos manda, pero también tenemos que llevar a las personas a Cristo. Ese es también un sacrificio que Dios quiere. Miren lo que dice en Romanos 15, 16. Dice esto, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a hablarles de la palabra de Dios a las personas, ¿qué pasa? Es un sacrificio vivo para el Señor. Llevamos a esas personas como un olor fragante, un sacrificio ante Dios. Ese es impactante. La Biblia nos declara claramente los sacrificios como sacerdote ahora son diferentes. Y en realidad lo miramos en el sacerdocio antiguo también. Miramos claramente que los sacerdotes traían a las personas a la presencia de Dios por el pecado de las personas. Ahora miramos aquí que debemos evangelizar. Estamos viendo varias cosas que nos está enseñando la palabra de Dios que como sacerdotes tenemos que tener sacrificios también. El primer sacrificio que miramos fue que es nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. El siguiente que pudimos mirar fue la oración. Segundo, la oración. Tercero, la adoración. Adorarle a Dios. Cuarto, obras justas. ¿Se acuerdan? Obras justas. Hacer lo bueno, lo que hablamos. Cuando escuchamos su palabra, cuando abrimos su palabra, cuando hacemos todo lo que a Él le agrada, esos son obras justas y es un sacrificio a Dios. Cuando compartimos también es un sacrificio a Dios. Y no solamente eso, podemos mirar que también en el quinto es el amor, un sacrificio para el Señor, un olor fragante ante la presencia de Dios. Y no solamente eso, llevar personas a Cristo Jesús, que es algo muy importante. La palabra nos declara, y fue un mandamiento de Cristo Jesús en Mateo 28, claramente nos dijo que vayamos y hagamos discípulos de Él. Cuando nosotros traemos personas a Cristo Jesús, son un sacrificio para el Señor, un olor fragante. Mi hermano, mi hermana, ¿cuánto nosotros estamos actuando como sacerdotes? ¿Cuánto nosotros somos obedientes a lo que Dios nos ha dicho? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la semana pasada claramente lo que un sacerdote hace? Y nomás para recordarles, tienen un impacto en el pecador. Y no solamente tienen un impacto en el pecador, también miramos que tienen un gran respeto por la palabra de Dios. Entonces nosotros como sacerdotes debemos de creer la palabra de Dios. Y si Dios nos dice que tenemos que llevar a las personas a Cristo, debemos de hacerlo. Y es un sacrificio vivo para el Señor. Y eso es importante, porque somos mensajeros de la palabra de Dios, como miramos al último, la semana pasada. Uno de los puntos que es importante. Entonces aquí miramos claramente que la palabra de Dios nos demuestra que debemos de ser como Dios nos manda. Muchas veces subestimamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y pensamos que no podemos hacerlo, pero ya la palabra de Dios nos dice que que estamos en Cristo Jesús, somos sacerdotes, somos escogidos y eso es importante.
Ahora, no sé si se acuerdan que miramos dos privilegios. El tercer privilegio que podemos mirar, ya después de mirar los sacrificios, el tercer privilegio que podemos tener, porque lo miramos y el título de este tema se llama el privilegio del sacerdocio, pero también pudimos mirar el sacrificio. Pero el tercer privilegio que miramos como sacerdotes es la seguridad en Cristo. La seguridad en Cristo. El versículo 6 nos dice esto. Okay, ya miramos los sacrificios que son importantes. Tú, hermano, hermana, debemos de hacerlo. Dios nos manda que hagamos sacrificios, que seamos por todo lo que ha hecho. Pero el tercer privilegio es la seguridad en Cristo. Estamos seguros en Cristo. Y repasamos un poco la semana pasada eso. Y dice esto en el versículo 6 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Por lo cual también contiene las escrituras. He aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Se acuerdan que les dije claramente la semana pasada que ninguno de nosotros vamos a ser avergonzados porque estamos en Cristo Jesús? No vamos a ser decepcionados. La palabra que dice ahí es ser decepcionados. Y claramente nos estamos dejando ver por medio de la palabra de Dios que estamos seguros en Cristo, que no vamos a estar desilusionados de Él. Mira lo que dice en Juan, ¿ok? Y Pedro está usando Isaías 28:16, donde dice esto. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Estoy hablando de la Nueva Traducción Viviente. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. ¿Escucharon? Con seguridad. El que crea jamás será sacudido. ¿Escucharon? Isaías 28:16 nos dice, cuando estamos en Cristo Jesús no vamos a ser decepcionados, estamos en Cristo Jesús, estamos claramente seguros en Cristo Jesús. Y Jesús dijo en Juan 10:2-4, más el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, ese es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas las llama por su nombre y las saca. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Con Cristo Jesús estamos seguros porque escuchamos su voz y sabemos quién es Él. No solamente eso, en Romanos dice claramente, ¿quién nos quitará del amor de Cristo? ¿Se acuerdan de esa escritura que es impactante? Y esto es lo que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si ya estamos en Cristo Jesús, ¿quién nos va a acusar? Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es? Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo principado, ni la potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo dice, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Estamos seguros en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos declara Pedro en capítulo 2, versículo 6. Y el que creyera en Él no será avergonzado. No seremos jamás avergonzados, mis hermanos. Y dijimos claramente que aquellos que no creen en Él serán avergonzados, porque en el momento que ellos pisen el infierno, estarán decepcionados y dirán, en verdad, hemos hecho mal y estamos en un lugar donde no está bien. Cuarto privilegio que podemos mirar es que tenemos cariño por Jesús, amor por Jesús. Mira lo que dice en el versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Ahora déjeme decir una cosa y voy a parar ahí y voy a seguir, ¿verdad? Pedro dice esto, que nosotros, el Señor es precioso. ¿Cómo sabemos que un cristiano es genuino? Se demuestra con el amor, con las obras, con el amor que le tienes. Mira lo que dice Juan 8:42. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Escuchan lo que dice Jesús? Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes me amarían si en verdad fueran de Dios, pero no son de Dios, por eso no me aman. Y luego Pedro dice esto, a quien amáis sin haberle visto,
a quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Y luego en Juan capítulo 14, versículo 15 dice esto, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré a un otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La verdadera evidencia de un cristiano es que ama al Señor y va a hacer lo que Dios manda. Así es como se conoce un cristiano genuino, que en verdad ama al Señor y sigue lo que Él dice. Amén. El 5 privilegio que podemos mirar como sacerdotes, somos escogidos, y ya lo miramos un poco la semana pasada, no voy a repasarlo mucho, pero nosotros vamos a decir, podemos mirar aquí claramente que dice en el versículo 9 y en el versículo 10, Pedro, 1 Pedro capítulo 2, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué impactante. Aquí Pedro nos deja saber claramente que en verdad necesitamos a Cristo Jesús. Aquí Pedro nos deja saber que somos escogidos por Él, fuimos sacados de las tinieblas a la luz. Es como dicen Deuteronomios capítulo 7, versículos 6 al 11. No lo voy a leer todo, pero miren lo que dice en el versículo 6 de Deuteronomios 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os he adquirido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová de la mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Miramos que Dios tuvo misericordia, tuvo amor y sacó al pueblo de Israel, y así ahora nosotros no éramos pueblo escogido, pero ahora somos pueblo escogido. Son un privilegio como sacerdotes es que fuimos escogidos por Dios y por eso estamos donde estamos. Amén. 6. Reinamos con Cristo. Reinamos con Cristo. El privilegio de ser sacerdotes, que vamos a estar reinando con Cristo Jesús. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 nos dice esto. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pedro dice que somos sacerdotes, y Juan dice, somos sacerdotes y reinaremos con el Señor Jesús. Qué privilegio tan tremendo, ¿no? Esto es lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Escucharon? Somos un linaje, somos una raza, una tribu, un conjunto de personas. Esto es lo que quiere decir, eso es lo que quiere decir linaje, ¿ok? Conjunto de personas de un mismo origen étnico, que comparte vínculos históricos, culturales, religiosos, etcétera. Tiene conciencia de pertenecer a una misma pueblo, a una comunidad, y generalmente habla el mismo idioma y comparte un territorio. ¿Escuchan lo que estamos hablando? Somos una nación, y nación es una raza, una tribu. Somos de Dios, escogidos por Dios, y vamos ¿a qué? A reinar con Él, y somos una nación santa. 7, es una nación santa. Qué impactante. Amén. Miramos aquí claramente en estos puntos que el privilegio que tenemos son importantes. Son importantes. ¿Ok? Primero, tenemos unidad con Cristo. Segundo, tenemos comunión con Cristo. Segundo, tenemos la seguridad en Cristo. Cuarto, amor por Cristo. Somos escogidos por Cristo. Quinto, 6, reinamos con Cristo y somos una nación santa. Déjame decirle algo de la nación santa y con esto vamos a cerrar. Somos una nación santa. Quiere decir que estamos apartados, no como ermitaños en un convento y no hacemos nada y estamos separados de toda la gente. No, 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 no. Lo que quiere decir que nos miramos diferente que las demás naciones y que debemos de ser obedientes, como dice el apóstol Pedro claramente. Este es lo que dice él. Dice, vosotros en otro tiempo no eras pueblo,
pero que ahora sois pueblo de Dios. No éramos pueblo de Dios, ahora venimos a ser pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora haber alcanzado misericordia. Qué impactante. Pero el versículo 9, vuelvo a leer el 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿se acuerdan de la historia que hablamos de este hombre que asesinó a muchos americanos y luego vino a ser cristiano? Y lo impactaron los cristianos. Aquí está el punto de todo el meollo, como nosotros debemos de ser. Somos sacerdotes por una causa, y esta es la causa que nos deja saber Pedro. Mi hermano, mi hermana, escuche bien. Usted y yo somos sacerdotes por una razón, y esto es lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, otra vez versículo 9, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido por Dios. Y este es lo que nos dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el meollo de todo el asunto, que nosotros, porque hemos sido adquiridos por Dios, predicar y enseñar y vivir una vida en santidad, en justicia, para que las personas cambien. Por eso cambió este japonés, este hombre que había asesinado demasiados. Dice en el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esto es, somos sacerdotes, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes. ¿Cuáles virtudes? Si ustedes van a ir y leen un poco más de los versículos más abajo, nos deja saber Pedro cuáles son las virtudes. Lo que Dios nos ha dado. Para anunciar lo bueno y lo misericordioso y lo compasivo y lo amoroso que ha sido el Señor con nosotros, que nos escogió de un lugar donde no teníamos que, no nos escogió por ser especiales, sino porque nos amó. Para que nosotros podamos decir a los demás que Dios es un Dios de amor, de compasión, justo, santo, pero también lleno de ira. Esos son los sacerdotes que ahora está hablando el Señor. Amén. Espero, mi hermano y mi hermana, que hoy en este día lo que ha escuchado le anime a que usted sea el sacerdote que Dios le ha llamado. Usted, mi hermano y mi hermana, que demos sacrificios al Señor y que vivamos una vida diferente a la que hemos estado viviendo, si es que no la estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, para que aquellos que hablan mal de Cristo sean cambiados, para el día de su visitación puedan mirar a Cristo Jesús. Qué impactante, qué hermoso es el Señor. Nos ha escogido para ser parte de su plan. Mi hermano, mi hermana, no desaproveche lo que Dios le ha dado. No desaproveche los dones que le ha dado el Señor. Mi hermano, mi hermana, no subestime lo que Dios le ha dado. Eche ganas a lo que Dios le ha dado. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe. Padre, te pedimos hoy en esta mañana que nos ayudes a meditar, no solamente a meditar, sino a poner en práctica lo que hoy nos has enseñado. Los privilegios del sacerdocio y los sacrificios que debemos de dar, Señor. Hoy en esta mañana, Señor, te pedimos perdón porque como sacerdotes no hemos sabido cómo reaccionar, cómo guiarnos, Señor. El pueblo tuyo, Señor, miramos en el Viejo Testamento que eran obedientes y tenían que ser obedientes al sacerdocio porque si no quedaban ahí muertos. Lo miramos la semana pasada. Los hijos de Aarón entregaron y dieron extraño fuego extraño, y murieron en el lugar porque fueron desobedientes. Y tú quieres que seamos obedientes. Y gracias a ti, Señor, estamos aquí. La palabra tuya dice que el que amas corriges, también nos dice en Hebreos. Y si no somos obedientes, nos vas a corregir, Señor. Eso dice tu palabra. Hoy te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos para que seamos ese pueblo escogido, para que podamos hacer las cosas que nos has mandado hacer. Te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que nos guíes y nos fortalezcas en todas las áreas. Te damos gracias por habernos escogido. Te damos gracias por habernos llamado. Te damos gracias, Señor Jesús, por haber comprado a este pueblo, que muchas veces nos sentimos y somos como Israel, duro de servir. Guíanos y fortalécenos. Cambia nuestra manera de ser, Señor.
No queremos ser populares, queremos ser obedientes a ti, Señor. Queremos ser hombres y mujeres de Dios y queremos ser en verdad los sacerdotes que nos has llamado a ser. Todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en su casita dice amén. Dios me los bendiga. Espero que tengan una buena semana. Bendiciones. Hasta la próxima.